Buenas a todos. Este vídeo es la segunda parte sobre qué es el cálculo y qué es derivar. Ahora vamos a ver qué es una función y su representación gráfica, ya que el proceso de derivar se entiende mucho mejor de esta manera. Una función es una especie de formulita que se llama así porque indica que el valor de algo va en función de otra cosa. Recuperemos el ejemplo de antes. El espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Vale. Esta formulita que hemos usado 1.000.000 de veces es ya una función. Pero expresado correctamente tendríamos que escribir lo siguiente. Que el espacio en función del tiempo es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, lo genial habría sido que al ver esta formulita nosotros tuviéramos en la cabeza esta idea. El valor del espacio va en función del tiempo. Es decir, que el valor del espacio aumenta o disminuye si cambia el tiempo. Esto es lo mismo que decir que el espacio depende del tiempo. Si el tiempo cambia, cambia el espacio. Solo añadir que lo que ponemos entre paréntesis es la cosa que cambia de valor en la formulita, es decir, en la función. En este caso, la velocidad sería siempre igual, lo que llamamos constante, y el tiempo es la variable. Lo último que nos faltaría por comentar es el tema de las variables y saber qué es una variable independiente o de entrada y una variable dependiente o de salida. Esto es muy fácil. Imagina que la formulita del espacio igual a la velocidad por el tiempo te la pongo al revés. Es decir, que la velocidad por el tiempo es igual al espacio. Vale, ahora imagina que esto lo estás poniendo en una calculadora. Estarías haciendo esto. Metes el valor de la velocidad, por ejemplo 50, lo multiplicas por el tiempo, es decir, introduces el valor del tiempo, que son 2 horas, le das al signo igual y ¿qué te da? 100. Pues lo que te está devolviendo la calculadora como resultado es el valor de salida, en este caso, el valor del espacio. Normalmente es más común hablar como variable dependiente, por ejemplo, el espacio depende del tiempo, y variable independiente. En este caso, el tiempo es la variable independiente porque seguirá su curso de forma independiente, es decir, sin que nadie pueda cambiar eso. De todos modos, una idea que me gusta mucho es pensar que las matemáticas están para hacer lo que tú quieras con ellas. Solo se trata de que lo enfoquemos bien. Por ejemplo, antes hemos hablado de la formulita del área del triángulo que es igual a la base por la altura partido por 2. Entonces, área es igual a la base por la altura partido por 2. ¿Cuál es la variable dependiente e independiente? La variable dependiente está clara, ¿verdad? Es el área. ¿Y la variable independiente? No lo sabemos. Para escribir esto en matemáticas de forma correcta tendríamos que poner, cuando queremos que la variable independiente sea la altura, entonces escribiríamos que el área en función de la altura es igual a la base por la altura partido por 2. Y aquí lo que estamos diciendo es que la base siempre es lo mismo y esto significa que es constante y que la altura irá cambiando de valor. Entonces, cuando queremos que la variable independiente sea la base, pues análogamente haríamos que el área en función de la base es igual a la base por la altura partido por 2. Lo que estamos diciendo aquí es que la altura siempre vale lo mismo, es decir, que es constante y que la base irá cambiando de valor.
¿Es correcto poner espacio en función de la altura es igual a la base por la altura partido por 2? Esto, a ver, perdón, el espacio lo he dicho mal. El área en función de la altura, en función de la base, es igual a la base por la altura partido por 2. ¿Qué opináis? ¿Esto se puede escribir así? Pues la respuesta es que sí. Simplemente estamos diciendo que la base y la altura irán cambiando cada una por su cuenta, es decir, de forma independiente. Bueno, ya queda poco para que entendamos qué es derivar. Solo quiero hablarte de cómo se representa una función a través de una gráfica, porque el cálculo de derivadas, viendo la gráfica ya puedes intuir cómo es su derivada. Y con esto ya tendremos todas las ideas necesarias para comprender esta parte tan bonita de las matemáticas. Entonces, veamos lo siguiente. Una gráfica está formada por 2 o 3 ejes. Vamos a ver un ejemplo de una gráfica de 2 ejes, por ejemplo. A ver. Bueno, a ver, pues tenemos que el eje horizontal, que normalmente es el de la variable independiente. Y luego vemos que tenemos un eje vertical, que normalmente es el de la variable dependiente. Supón que te dicen, representa gráficamente la función del espacio en función del tiempo para un automóvil que va a 10 km por hora. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es escribir la formulita que sabemos de toda la vida como una función. Esto sería que el espacio en función del tiempo es igual a la velocidad por el tiempo. Vale, entonces, como sabemos la velocidad, habíamos dicho antes que son 10 km por hora, la función se queda de la siguiente manera, que el espacio en función del tiempo es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, para dibujar una gráfica, lo que tendríamos que hacer simplemente es ir valorando. Por ejemplo, cuando t vale 1, ¿cuánto valdrá? Perdón, aquí me he equivocado. Vamos a ver, el espacio. Si ya sabemos que son 10 km por hora, pues lo indicamos directamente. Pues 10 por tiempo. No hay que poner velocidad, simplemente lo escribimos así. Vale. Entonces, si, por ejemplo, lo que decíamos antes, vamos valorando. Si el espacio, perdón, el tiempo vale 1, entonces el espacio cuando el tiempo vale 1, ¿cuánto valdrá? Pues valdrá lo siguiente, que es el espacio en función del tiempo, que sabemos que el tiempo es 1, pues simplemente sustituimos 10 por 1. ¿Y esto cuánto da? 10. Vale. ¿Cuánto vale el espacio cuando el tiempo vale 2? Vale, pues hacemos lo mismo. Espacio cuando el tiempo vale 2. Fijaros que cuando yo cojo un valor del tiempo, lo que hago es que entre los paréntesis voy poniendo ese valor. En matemática, ¿vale? Que es el programa que yo estoy utilizando para hacer estos vídeos, no se pone entre paréntesis, se pone entre corchetes, ¿vale? En los libros o en las explicaciones de clase o demás, normalmente lo vais a ver con paréntesis, que es la forma tradicional, pero ahora no os asustéis si yo lo pongo entre corchetes porque es lo mismo, ¿bien? Entonces, si el espacio vale 2, pues, perdón, el tiempo vale 2, pues volvemos a hacer la sustitución y entonces 10 por
2 es igual a 20. Entonces, si el espacio vale 3, pues lo mismo. Pues el espacio vale 3, perdón, el tiempo vale 3, pues 10 por 3 es igual a 30. Bueno, entonces lo que tendríamos que ir haciendo es ir calculando todo esto así hasta que ya tengamos un número de resultados lo suficientemente grande como para tener una idea de qué es lo que, de qué, en fin, de cómo es la gráfica. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 3 puntos, pues siempre va a ser más sencillo el dibujo que si tenemos 20 puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos todos esos puntos, lo que haríamos es unir con una línea punto por punto. Entonces, vamos a ver cómo quedaría esto. Pues quedaría de la siguiente manera. Vale, lo que tenemos aquí es la variable dependiente, que es el espacio. Y aquí tenemos la variable independiente, que es el tiempo en horas. Entonces, fijaros que cuando hacíamos el cálculo decíamos, el espacio, cuando el tiempo vale 1, pues 10 por 1. Entonces, veníamos aquí y decíamos, cuando el tiempo vale 1, pues el espacio, que es este eje de aquí, la variable dependiente, pues vale 10. Pues pondríamos aquí un punto. Cuando el tiempo vale 2, pues 10 por 2, ¿cuánto vale? 20, pues miraríamos aquí dónde está el 20, dónde está el 2 y pondríamos aquí el punto, pues 20. Cuando el tiempo vale 3, pues lo mismo, pues vendríamos aquí, 3 por 10, 30, pues miraríamos dónde está el 30 y pondríamos el otro punto. Y luego haríamos con el bolígrafo, el lápiz o lo que sea, la línea uniendo todos esos puntos. Entonces, si ahora te pregunto, mirando la gráfica, ¿cuánto hemos recorrido en 5 horas? Pues es muy fácil, ¿verdad? Sin tener que hacer el cálculo a base de la formulita, de la función, lo que hacemos es que nos venimos al 5, vemos cuánto vale aquí en el eje de la variable dependiente, es decir, en el espacio, y vemos que en 5 vale 50. Pues efectivamente, si yo multiplico 10 por 5 me da 50. Pues correcto. Entonces, las gráficas, las representaciones de las funciones ayudan mucho a ver cómo va aumentando los resultados sin tener que ir con una calculadora uno por uno hasta ver pues eso, todos los resultados que me puedan interesar. Con esto tengo una visión muy panorámica de cómo es la función. Pero bueno, te voy a poner ahora otro ejemplo. Esta vez de un automóvil que se pone en marcha con una aceleración de 10 km por hora al cuadrado. La formulita que se enseña en física para este caso es el espacio. El espacio, a ver, te la pongo aquí. A ver, como texto, para que sea más fácil. Que el espacio en función del tiempo es igual a un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿cómo será la gráfica? ¿Será una línea recta? ¿Una curva? Pues vamos a ver cómo queda. A ver. Voy a hacerlo un poco más grande para que sea más o menos igual y podamos comparar. Aquí. Vale, pues ya tenemos las dos gráficas. Fíjate que para hacer esta gráfica hacemos los mismos pasos que antes. Cuando t es igual a 1, el espacio vale
0,5 por 10 por 1 elevado a 2, que esto es igual a 5. Si vamos aquí, cada rayita es 5, pues a ver, en 1, efectivamente, pues tenemos aquí el valor 1, 5. Cuando el tiempo vale 2, pues haríamos lo mismo. 0,5 por 10 por 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale eso? 20. Pues entonces vendríamos aquí, miraríamos dónde está el 20, pues aquí. Y entonces iríamos haciendo puntos por punto y luego los uniríamos con el bolígrafo, con el lápiz o con lo que fuese. Haríamos una línea uniendo todo esto. ¿A qué es fácil, verdad? Bueno, pues en el siguiente vídeo terminaremos con cómo se deriva y cómo se interpreta gráficamente las derivadas. Ya veréis que estos conceptos que hemos estado viendo, de qué es una función, las gráficas y tal, es muy fácil acostumbrarse a ello porque es una manera de trabajar que si os gusta este tema o lo estáis estudiando ya, es algo que se utiliza constantemente y no es para nada difícil. Cuando hablemos de funciones de varias variables o cosas así, es todo lo mismo. Simplemente añadimos un poquito más a las expresiones matemáticas. Entonces, hasta aquí todo lo que os quería comentar en este vídeo. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.